Bienvenido, esto es Casa del Padre. Normalmente es al inicio de un nuevo año que sentimos esa necesidad de volver a comenzar y esa oportunidad de empezar a hacer las cosas bien, pero la realidad es que tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso que cada mañana nos brinda una nueva oportunidad de volver a empezar. No la desaproveches el día de hoy, ven a sus pies, ven a adorarle, entra al trono de su gracia con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a perdonarte si con humildad tú reconoces tu necesidad de Él. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle y a decirle: Señor, si estamos hoy aquí todavía de pie, es por tu amor y por tu misericordia, y no vamos a desaprovechar esa oportunidad. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Vamos a decirlo con gozo, con alegría. Hoy es tu día. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Cristo, yo me entrego a ti. Tú siempre me guardarás y siempre me amarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Escucha la voz del Padre que dice: tienes esa oportunidad, hazlo hoy. Si vivo hoy, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo hoy, es por tu amor, Dios. Es solo por su amor, siempre ha sido su amor, su gracia. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. El amor del Señor es único, es inigualable, inagotable, y siempre ha estado con nosotros. Aun cuando estábamos lejos de Él, nos amó, nos sostuvo, aún sin darnos cuenta. Dice la palabra en una de las versiones que quizás por alguien excepcionalmente bueno, alguien estaría dispuesto a morir. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, aún estando lejos de Él, murió por nosotros, dio su vida
para que nosotros podamos volver a Él. Así que tenemos que cantar de su amor, agradecerle y reconocer siempre que todo es por su gracia. No hay ningún mérito en nosotros. Tenemos que adorarlo y estar agradecidos siempre por ese amor sin condición. Levanta tus manos en donde estés. Si tú eres prueba de que el amor de Dios es grande y alcanza al más pecador. Antes de yo hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Entrégate por completo a ese amor. No vas a encontrar otro. No vas a encontrar a nadie mejor que Él. Y aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
y borre todo el pasado, todo lo que dolió. Deja que su abrazo te transforme. Qué gozo tenerles aquí en esta noche de Casa del Padre, un programa donde nos ocupamos de enseñar la palabra del Señor. Y esta noche vamos a ver una historia hermosa, la historia de Enoc, y nos vamos a ocupar en el pasaje de Génesis capítulo 5, versículo 22. Al mismo tiempo estaremos viendo varias enseñanzas. Esperamos que tu vida sea bendecida. Pon un poco de atención y prepárate para ser bendecido por el Señor. Vamos a ver, como decía, la historia de Enoc, donde vamos a aprender que la fe camina con Dios. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La historia de Enoc se cuenta en el libro de Génesis capítulo 5, donde Dios registra las generaciones desde Noé hasta Adán. Se registra un total de 10 generaciones que leemos aquí, y son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Dos preguntas que pudiéramos hacer por aquí. ¿Por qué se registran estos nombres? Si observas el final de Lucas capítulo 3, vas a ver que esta es la línea de descendencia de la que nació Jesús. Lo que importa de ellos es la relación que tienen con Jesús, y eso, por supuesto, es lo que finalmente nos importa a todos. El capítulo 5 de Génesis es el comienzo de esa larga serie de personajes de la historia humana que son extremadamente poco interesantes. Personas como Enos, Mahalalel y Jared son hombres tranquilos, respetables, trabajadores, que probablemente se saludaban, se daban las buenas noches, buenos días, y de repente comentaban cómo estaban las cosas en cuanto al clima, etcétera, etcétera, y después morían. Lo más importante de ti, lo que importará para siempre, no es cuántas personas conocen tu nombre o cuántas personas te siguen en las redes sociales. No es una lista de grandes cosas que se hubieran logrado. Lo más importante es la relación que tú tienes con Jesús. Eso es lo más importante. Están en la lista. Varios de ellos no fueron famosos, pero eso que importa. Lo que importa es que hayas sido conocido en el reino de los cielos, que sepan tu nombre allá arriba. La segunda pregunta sería: ¿por qué vivieron tantos años? La esperanza de vida de estas generaciones que hemos mencionado es aproximadamente 10 veces más larga que la nuestra en la actualidad. Por ejemplo, Adán vivió 930 años.
Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Esta fue la provisión de Dios para multiplicar la población humana en sus primeras generaciones. Ahora, después de la época de Noé y el diluvio, la esperanza de vida humana se reduce rápidamente a lo que estamos acostumbrados hoy. Había una razón. No es que los primeros hombres vivieron tantos años por casualidad. Toda la vida humana tiene una razón de ser, y principalmente en las primeras generaciones había ese propósito de multiplicación. Todos estos tuvieron una cosa en común, y esa la encontramos a partir de que vamos leyendo, por ejemplo, en Génesis 5:5. Todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Todos los días de Set fueron 912 años y murió. Todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Y así, esta sombría realidad corre como un sonido implacable a lo largo del capítulo. Es como el sonido de un tren en las vías alcanzando velocidad. Y murió, y murió, y murió, y murió. Esto recorre todo el capítulo, cuando de repente llega un momento en que la escritura se interrumpe y dice en 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! Una cadena ininterrumpida de muerte, y de repente vida, intervención de Dios para tomar a un hombre y transponerlo. Desde cualquier punto de vista, esta es una historia notable. De repente hay una ruptura en las nubes oscuras y la luz brilla en la oscuridad. Tenemos razones para esperar que el reino de la muerte, a partir de este evento, no será para siempre. Este es uno de los eventos de mayor esperanza que tenemos en Jesucristo, quien rompió el poder de la muerte y ascendió al cielo. La muerte puede vencerse. La muerte no es el final. La escritura dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén. Ahí está. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ponga atención en eso. Después de que engendró a Matusalén. Y después dice: caminó pues con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios tiene varios sentidos. ¿Podemos caminar con Dios? Claro que podemos. Si usted experimenta, vive estas cosas que vamos a tocar ahora. La primera: paz. Paz. Si usted experimenta paz con Dios, usted está caminando con Él. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín antes del pecado, Dios caminaba con ellos y ellos con Él. Pero cuando pecaron, se escondieron de Él. No puedes caminar con alguien cuando te escondes de Él. Caminar con Dios significa que estás en paz con Él, que no tienes nada de que avergonzarte, nada de que esconderte. Cualquier pecado conocido en tu vida
ha sido confesado ante Él y perdonado. Cuando uno ha tratado su pecado con Dios, entonces estás en paz en su presencia. No tienes que esconderte de Él. Entonces caminar con Dios es tener paz con Él. A través de Jesús hemos encontrado la paz. El que camina en paz con Dios está caminando precisamente con Él. Porque no se puede caminar. Uno, cuando ha hecho lo malo, generalmente se esconde. No puede uno ver al rostro del Señor. Eso implica caminar con Dios. Está la paz con Él. La dirección. Caminar con Dios implica movimiento en una dirección en particular. Si dos personas se encuentran, por ejemplo, en una encrucijada y quieren tomar caminos diferentes, obviamente no pueden caminar juntos. No pueden caminar juntos. El profeta Amós preguntó: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si uno dice yo quiero ir a la derecha y el otro dice yo quiero ir a la izquierda, no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Entonces caminar con Dios significa que vamos a ir a donde Él va. Donde Él quiera ir, ahí iremos nosotros. Estamos de acuerdo con Él. Donde Dios dirija, donde Dios diga por aquí caminamos, por allá caminamos, levántense, hay que moverse. Caminar con Dios es seguir su dirección. Ahora, si vamos por nuestro lado, por donde queremos, entonces no estamos caminando con Dios. Toda esta gente que camina para donde quiere no está caminando con Dios. Caminar con Dios es estar en paz con Él. Caminar con Dios es ponerse de acuerdo e ir donde Él va. Hay una tercera cosa que implica caminar con Dios: el avance. Avanzar. Caminar no es sentarse, y caminar tampoco es correr, ni estar sentado quieto, y tampoco es correr. Caminar implica un movimiento lento y constante. Caminar con Dios no significa que seas perfecto, pero si caminas debes progresar, debes avanzar sin correr, pero no estar quieto. La gente que se estanca, la gente que se anquilosa, la gente que no avanza, que los ves tienen 1 año, 2 años, 5, 20 años y están igual, no han avanzado ni siquiera 1 metro en el ámbito espiritual, no están progresando absolutamente en nada, no están caminando con Dios. Caminar es avanzar, que sea lentamente pero con ritmo y adelantándose, progresando, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 12: prosigo. Pablo habla de dirigirse hacia lo que está por delante. Es alguien que está caminando hacia adelante, hacia la meta, que no se ha detenido, que a veces cuesta trabajo, pero sigue caminando. No se detiene, avanza. Caminar con Dios es caminar seguro, insistente, avanzando y progresando, no quedándote estancado en lo mismo. Tienes que avanzar, mejorar en todo. Un cuarto aspecto tiene que ver con el deleite. Esa es otra cualidad que hay en el caminar con Dios. Ya va 3, ahora va 4. Deleite. Caminar con Dios es el mayor deleite. David dice en el Salmo 16:11: a tus días trae delicias para siempre. Eso significa que el cielo es un lugar de gran felicidad, de felicidad
perfecta. Las delicias se encuentran a la mano derecha de Dios. Y aquellos que caminan con Dios prueban estas delicias antes de llegar al cielo. Una vida de gozo, una vida donde uno triunfa contra la tristeza, contra el dolor, contra aquellas cosas que quieren ensombrecer nuestro gozo. Y sale uno victorioso. Esa persona está caminando con Dios. Así que, amado, caminar con Dios es tener paz con Él. Caminar con Dios es estar de acuerdo con Él, hacia donde Él va, hacia donde Él dirige. Caminar con Dios es avanzar hacia adelante, caminando hacia la meta, al blanco perfecto. Y caminar con Dios significa también, implica deleite. Que el caminar con Dios no es vivir amargado, vivir triste, vivir adusto. No. Caminar con el Señor es caminar en deleite, en gozo. Las personas que manifiestan estas 4 características pueden decir: estoy caminando con Dios. Enoc caminó con Dios. Y déjeme decirle algo aquí, esta parte interesante. Enoc caminó con Dios a la luz del juicio venidero. Lo repito, Enoc caminó con Dios a la luz del juicio venidero. Los primeros capítulos de Génesis trazan el crecimiento del pecado en el mundo y sus efectos devastadores en la humanidad. Adán y Eva desobedecieron una sola orden que les fue dada en el jardín, y solo una generación después su hijo Caín mató a su hermano. O sea, el primer bebé del mundo después de Adán y Eva se convirtió también en el primer asesino del mundo. Aquí dijimos se registran 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y en la época de Noé leemos: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, verso 5. Enoc fue la séptima de estas 10 generaciones desde Adán a Noé. La séptima, Enoc. Si la maldad había llenado la tierra en la época de Noé, tú puedes estar seguro de que estaba desenfrenada al máximo también en la época de Enoc. Esto es confirmado por la profecía que el mismo Enoc, del que estamos hablando, dio en su momento. Y esta profecía de Enoc es citada por el apóstol Judas en su carta en el verso 14 y 15. Fue preservada para nosotros en el Nuevo Testamento de una manera maravillosa, para que podamos entender que Enoc no solamente fue un hombre que caminó con Dios, fue un profeta de Dios, un hombre de gran comunión. Mire lo que dice Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Cuando Judas dice séptimo desde Adán, se está refiriendo al mismo hombre del que estamos tratando en este momento, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si notaste que la palabra impío o impiedad o impíamente aparece varias veces aquí,
Enoc estaba rodeado de personas que no tenían lugar ni tiempo para Dios. Personas que él dice que hablaron en contra de Dios. Personas que actuaron en desafío a Dios. Y en un mundo así, Enoc caminó con Dios. Es posible caminar con Dios, aún que tú vivas en medio de un mundo que lo desafía, en medio de un mundo que se corrompe día tras día. Día tras día escucha uno cosas aberrantes que jamás imaginaste escuchar. La maldad y la depravación humana aumenta cada día, justamente como en los días de Noé, como en los días de Enoc. Pero Enoc, en medio de todo esto, y esto hay que aprenderlo, vivió con una profunda conciencia de que se acercaba el juicio. Y lo sabemos con certeza por su profecía que hemos citado del apóstol Judas. Pero también puede haber un indicio muy claro de esto en el nombre que Enoc eligió para su hijo. El nombre Matusalén significa cuando éste muera, lo que ha de venir vendrá. Tal vez Enoc le dio a su hijo este nombre inusual, que no es realmente un nombre, es una frase que viene de Dios cuando dice: cuando éste muera, lo que ha de venir vendrá. ¿Sabe por qué? Porque Dios seguramente había revelado a Enoc en su intimidad que había de venir un juicio sobre la tierra. Antes de que Dios le diga a Noé, Dios ya había hablado con Enoc seguramente acerca del juicio. Y probablemente Enoc también, cuando recibe el mensaje del juicio de Dios, le pregunta a Dios: ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vas a derramar tu juicio sobre los hombres? Y entonces Dios seguramente le respondió a Enoc: cuando tu hijo muera, vendrá el juicio. Entonces Enoc le pone Matusalén, que quiere decir cuando éste muera, lo que ha de venir vendrá. Porque él no sabía a ciencia cierta, como lo supo Noé, que iba a venir un diluvio, pero él sí supo que iba a venir un juicio, y él vivía a la luz de ese juicio. Y ese conocimiento lo movía, lo motivaba a caminar de una forma recta delante de Dios. Imagínense Matusalén. Cuando Matusalén se enferma de repente, Enoc sabe que la muerte de Matusalén va a desencadenar el juicio que vendría sobre los seres humanos. Porque la vida o la muerte de Matusalén significaba: lo que ha de venir vendrá. Había que mantenerlo vivo. Y cada momento de su vida, cuando se ponía delicado o grave, seguramente la gente se ponía a temblar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y lo que había de venir vino, y era un tremendo diluvio. El diluvio llegó en el año 600 de la vida de Noé. Y si lo comparas con los largos años de la vida de Matusalén, verás que Dios envió el diluvio exactamente en el año en que murió Matusalén.
Ese fue el mensaje. Enoc, el mundo como lo conoces será limpiado, será purificado. Y te voy a decir el secreto de cuándo sucederá. Cuando tu hijo muera, vendrá el juicio. Aleluya. Era tremendo, era tremendo. Enoc sabía que el juicio de Dios vendría pronto, y él sabía que tenía que estar listo. Así debemos saber nosotros, porque el juicio de Dios vendrá pronto y tenemos que estar listos. Porque a la luz de todo este conocimiento, Enoc caminó con Dios. Saber, entender. Oiga, saber y entender esto nos pone alertas. Si sabemos del juicio que viene, caminamos con Dios. Caminemos con Dios. Los mensajes que a veces queremos oír son mensajes agradables. No nos gusta oír mensajes de juicio, pero los mensajes de juicio son aquellos que llegan a nuestro corazón, no para producir miedo. Miedo tienen aquellos que no conocen al Señor. Miedo tienen los que no tienen paz con Dios, los que no han arreglado su vida con Dios. Pero aquellos que arreglan su vida sabiendo del juicio, caminan con Dios, se aperciben, porque no quieren ser parte de ese juicio. Quieren que cuando el Señor venga con su juicio, ellos sean salvos. Hay que caminar con Dios, porque así como la forma en que Dios salvó a Enoc, así va a salvar a todos aquellos que crean en Él. Dios traspuso a Enoc, lo traspuso, lo cambió todo, su composición molecular, todo, para poder llevarlo a su presencia. Y lo mismo va a hacer con nosotros en el glorioso arrebatamiento que señala y evoca ese camino con Dios, y Dios se lo llevó. También Dios va a llegar a los que confían en Él. Serán llevados, serán traspuestos para poder estar en su presencia y encontrarse con Dios. Viene el juicio. Si Enoc vivió con esa conciencia y le funcionó, también nos va a funcionar a nosotros. Téngalo por seguro. Ahora hay otra cosa que también puede estar ahí inmersa en la enseñanza, porque dice: Enoc caminó con Dios después de convertirse en padre, después de haber tenido a su hijo. Enoc había vivido 65 años cuando entonces engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años. Parece que pudiéramos decirlo, la responsabilidad de ser padre hizo que Enoc sintiera que necesitaba a Dios de una manera que nunca antes había sentido. De repente se encuentra en un lugar donde sabe que necesita la ayuda de Dios. Lo siente de una manera que no lo hacía antes. Enoc superó sus primeros años sin demasiados problemas. Siempre había creído en Dios, siempre venía a adorar a Dios, siempre ofrecía sus sacrificios. Pero cuando nace Matusalén, Enoc supo que necesitaba ayuda y comenzó a caminar con Dios. Matusalén tuvo 300 años caminando al lado de su padre y recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza de un hombre que se consagró y buscó la ayuda de Dios para que lo ayudara a educar a su hijo y prepararlo para el tiempo del fin. Creo que esa es una gran responsabilidad. Cuando te conviertes en padre o madre,
Y te encuentras diciendo entonces: Dios me ha dado este maravilloso regalo, y si voy a criar a este niño en este mundo impío, necesito fortaleza, necesito sabiduría, necesito paciencia, necesito un corazón conforme al Señor, y solo Dios puede darme lo que yo necesito. Y entonces Enoc se convierte en padre de Matusalén y decide caminar con Dios también por ello. Y Enoc camina con Dios hasta que Dios se lo lleva a casa. Esa es la manera en que debemos caminar. Caminó Enoc 300 años. 300 años. ¿Cuántos años has caminado con Dios? ¿Cuántos años has caminado con Dios? Algunos se cansaron y se fueron para atrás. Algunos buscaron algún pretexto y se fueron de la iglesia, del camino de Dios, echándole la culpa a otros. Nadie tiene la culpa. Es tu decisión irte. Es tu decisión cuando te vas, cuando decides no caminar con Dios. Pero esta noche aprende a Enoc. Cuando uno decide caminar con Dios, hay que caminar con Dios 300 años. No los vamos a vivir, pero todo el tiempo de vida que tenemos hay que caminarlo con Dios para ser llevados, para ser traspuestos. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, hay un bonito detalle de números aquí, porque los números cuentan una historia. Y quiero retomar este tema de los años para ver quiénes estaban vivos, quiénes convivieron y quién no. Por ejemplo, Adán aún vivía cuando nació Enoc. Enoc conoció a Adán. Adán conoció a este hombre de Dios. Si sumas las edades en que cada uno de estos patriarcas se convierte en padre, encontrarás que desde Adán hasta el nacimiento de Enoc hubieron 622 años. Tú puedes sumar simplemente los 130, 105, 90, 70, 65, 162, que fueron los años en que ellos fueron engendrando. Lo sumas, te das 622 años. Quiere decir, en el versículo 5, que Adán vivió 930 años. Entonces Adán todavía vivía cuando nació Enoc. De hecho, Adán todavía vivía cuando nació Matusalén, el hijo de Enoc. Y aún vivía cuando nació Lamec, el nieto de Enoc. Porque si sumas 622 más 65 más 187, son 874. 9 generaciones, imagínate qué impresionante. 9 generaciones vivieron al mismo tiempo. Ha sido maravilloso ver a Adán, a todos los patriarcas originales, el primer hombre, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, la quinta generación, sexta, séptima generación, todos juntos, Enoc charlando con Adán. Noticias de primera mano, historias de primera mano de la comunión, historias de cómo se fracasó, etcétera, etcétera.
Cuando murió Adán, poco después, Enoc fue llevado. Adán nunca vio, nunca supo de la desaparición de Enoc, pero los otros sí. Y eso es fantástico, porque una vez que quedan claros los números en Génesis 5, cuando Adán llega a 930 años, sumas los números, encuentras que Enoc fue llevado al cielo a los 987 años de haber sido creado el primer hombre. O sea que si Adán lo hubiera visto, Adán hubiera tenido 987 para poder haber visto el acontecimiento. Pero él murió 57 años antes, porque solo alcanzó a vivir 930. Ahora imagina el impacto de esta primera muerte. Nadie había muerto de una manera natural como lo había hecho Adán. Esta primera muerte registrada por causas naturales, porque Abel había sido asesinado, es otra cosa. Pero todo esto pasó. Los patriarcas continuaron viviendo, pero en el tiempo Adán se debilitó. Imagínense a Set, a Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, su hijo, y el joven Lamec, todos reunidos alrededor de Adán, anciano y a punto de morir. Sabían lo que era la muerte porque la habían visto en los animales, pero cuando muere el primer hombre, todos los demás sabían que esto les sucedería a ellos. Todos se voltearon a ver y dije, de modo que esto es, hasta aquí llegamos. Hay un momento en que vamos a terminar, pero Dios está lleno de gracia y misericordia. Lleno de gracia y misericordia. Dios es hermoso. Quiero que usted entienda bien esto. Dios lleno de misericordia, poco después de la muerte de Adán, dio una señal maravillosa de que el poder de la muerte sería quebrantado. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se le llevó Dios. Imagínate el mensaje que recibieron estos patriarcas. Dios les da una señal de que un día la misma muerte sería vencida. De modo que no hay que morir. No hay que morir si Dios no quiere. Y aún si murieras, hay esperanza, porque Enoc fue traspuesto, lo traspuso Dios. Porque Dios es rico, grande en misericordia. Una de las maneras más dramáticas de entenderlo tiene que ver con Matusalén. Lo importante de Matusalén no es los años que vivió, que la gente solo ve Matusalén, el hombre que vivió más años sobre la tierra. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que contiene la vida de Matusalén. Matusalén significa cuando éste muera, lo que ha de venir vendrá. Era el juicio que vendría en la forma del diluvio.
Entonces sus 969 años, y de ser el hombre que más años vivió, ningún hombre sobre la tierra ha vivido más años que Matusalén. Pero no es su gran mérito, de hecho no es ni un mérito de él. Los 969 años hablan de la misericordia, de la paciencia y de la gracia de Dios, esperando el arrepentimiento de los hombres. Quiere decir que Matusalén podría haber muerto a los 20 años y el juicio hubiera venido, porque cuando él muriera, el juicio se desataría sobre la humanidad, y no se desató. Matusalén se salvó una y otra vez, no moría y no moría, y al no morir el juicio no llegaba. Pero llegó el momento en que murió. Pero usted debe alabar a Dios y ver su misericordia, porque esos años de Matusalén hablan de 969 años de misericordia y de gracia. Dios dijo: los voy a destruir cuando él muera, pero Dios le dio larga vida, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y qué mal nos vemos cuando le rechazamos y no queremos caminar con él, o solamente caminamos un ratito y lo abandonamos. Cuando él dice: no, hijo, no es por allá, es por acá, decimos: no me importa, voy a seguir mi propio camino, y entramos en desacuerdo con Dios. Amigo mío, caminar con Dios no es solo para Enoc, también es para nosotros hoy. Quien quiera acercarse a Dios, esta es una invitación abierta. Es una invitación abierta que viene de parte del apóstol, escritor del libro de los Hebreos. Si tú quieres acercarte a él, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y comenzar a caminar con él, encontrarlo y caminar con él hasta ser levantado. Esta noche tú puedes hacerlo. Yo quiero invitarte ahí donde estás a decidir caminar con Dios. Si eres padre, debes caminar con Dios, porque lo necesitas. Si quieres librarte del juicio, debes caminar con Dios. Conócelo, acércate a él. Dile como Moisés: ¿cuál es tu nombre? Y que él lo escriba en tu corazón y te diga: yo soy el que soy. Oramos al Padre en esta noche. Padre, te doy gracias y bendigo tu nombre. Gracias por cada uno de los que están oyendo esta palabra y hoy deciden caminar contigo, caminar por la responsabilidad que tienen y caminar por el juicio que viene. Señor, los bendigo. Los bendigo, que esta noche, confesando sus pecados, arreglen sus cuentas contigo, entren en sus vidas, que ellos te inviten, entra en sus vidas y sálvalos. Que el más duro hoy se arrepienta y diga: voy a caminar con Dios, en un acto de fe y de inteligencia de lo alto. Sálvalos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.